Bien, señores, el periódico El País de España nos trae dos cosas interesantes. Una es, parece ser que Felipe y Vargas Llosa se van a tirar Maduro. a Maduro con el tema de la libertad de Leopoldo González. Ya lo que están expulsando. Leopoldo López. Y Leonel Fernández, el prócer nacional, pues aparece hoy escribiendo en El País. ¿Sabe qué? El misterio de los precios del petróleo. Ah, míralo ahí. Por Leonel Fernández. La sobreproducción de los países de la OPEP y la menor demanda de China han presionado a las bajas de los costos del oro negro, pero en las últimas semanas suben de nuevo a causa de la especulación financiera sobre contratos a futuro. A Estados Unidos le ha interesado debilitar a Putin, forzar a negociar a Irán y desgastar a Maduro. Los cambios, ahí es que está el punto. Ahí es que está, no en lo otro. Estados Unidos le ha interesado debilitar a Putin, forzar a negociar a Irán y desgastar a Maduro. Bien, Estados Unidos facilita el uso del dólar. Señores, ayer, en la 30 de marzo, al lado del Palacio Nacional, nos paró un amigo de muchos años. Ustedes recuerdan que cada vez que había que bregar con una cerradura en el pasado, uno buscaba a Chapman padre, el viejo Chapman. Pues resulta que esa es una generación de Chapman cerrajeros. Y hay un local en la 30 de marzo 72, al lado del Palacio. Tiene el teléfono 809-937-6994. Chapman Cerrajería. Ese no fue uno que el papá le llevaron una caja de fuerte de uno de los familias de Trujillo. Chapman abría todo y abre todas las cajas fuertes y las cierra. Y nos dio un placer, y es que nos paró, nos dijo: te estaba viendo bregar con el brazo, te tengo un regalo, un closó aquí. Y nos hizo este regalo de la pelotita, pero con forma de los dedos. Ay, qué bien. Ahí está, tú pones los dedos y hace lo que hace con la pelotica, ¿verdad? En vez de hacer así, tú pones uno en cada dedo y así ejercitas. Es decir, que le agradezco a Chapman la cortesía y la deferencia que tuvo con nosotros. ¿Verdad? Bien. Señores, tenemos el placer de contar con la presencia de una profesional de la medicina del Centro de Radioterapia y Oncología Integral, Radomic. Ella nos va a hablar de cáncer de cérvix. Cáncer de cérvix es el cuello uterino, ¿verdad, doctora? Sí. Bien, todo el mundo habla de cáncer de seno, todo el mundo habla de cáncer de útero, todo el mundo habla de cáncer de ovario, pero nunca especifican sobre cáncer de cuello uterino. Doctora, ¿qué es el cáncer? Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por la ¿En invitación. qué consiste el cáncer de cuello del útero? Primero, ¿qué es el cuello del útero? Bien, el cuello de útero sería la porción más baja del útero y que se contacta por la vagina. Y es por donde tiene que pasar el feto cuando ya uno termina ese embarazo. Y esta es una zona importante porque es una zona donde hay una transición de dos tipos de células, que es en esta ubicación donde podemos tener la transformación a lo que es un cáncer de cuello uterino. Son lesiones que se... Antes de entrar ahí, doctora, es la zona donde la vagina y el útero se unen. Exactamente. Doctora, es la única función de ese cuello, es darle paso a los espermatozoides que entran al útero y van a las trompas luego, pero ¿entran por ahí o entran por otro lado? Entran por ahí, y la función del cuello uterino es poder hacer que ese embarazo quede dentro de la cavidad uterina para que pueda llegar a... ¿Y cierra cuando entran? Sí. Y luego cuando el feto ya tiene tamaño, las 40 semanas, las 30 semanas, entonces por ahí sale el producto, por ahí sale el niño. Exactamente. Esas son las dos funciones. Es una zona que se puede dilatar porque contiene músculos, y lo que hace es que se abre para poder dejar pasar el bebé. Pero mientras está formándose en el útero, lo que hace es que tiene un tapón mucoso para permitir que llegue al... Doctora, usted me va a decir que una cosa que a lo que más se parece es a una pera.
a la parte más pequeña de una pera, tiene la capacidad de dilatarse al grado de que salga una cabeza por ahí. Exacto. Regularmente puede llegar a dilatarse hasta unos 10 centímetros, que es el diámetro suficiente para poder dejar pasar la cabeza de ese. Y no es que la cabeza se pone más pequeña. También se puede modificar. Un poquito. Exacto. Los huesos cuando en esa edad se pueden reducir un poquito. Sí. Los huesos de la cabeza del niño son maleables y esto se puede modificar y permite que pueda pasar por esa zona que es muy estrecha. Bien, doctora, por ahí mismo es que se hacen los trabajos de aborto, por el cuello uterino. Por el cuello uterino también se llegan a hacer los trabajos de aborto. Es una zona muy expuesta a infecciones de la mujer. Sí, es la zona en la que nosotros, haciendo un Papá Nicolau, podemos detectar si hay infecciones, tanto de hongos, de pseudomonas, como también del virus de papiloma humano, que es el que causa el cáncer. De los elementos anatómicos de una mujer, que son cuello, útero y ovarios y trompas, es el lugar donde podría ser más común el cáncer. El cáncer de cuello uterino es el más frecuente en lo que son mujeres más jóvenes de los cánceres ginecológicos. Ya en mujeres por arriba de los 60 años, el que tiene mayor frecuencia es el cáncer de útero, por decirlo así. Y esta relación de cáncer de cuello uterino es porque tenemos una infección de virus de papiloma humano que puede ser de manera latente o crónica, causa cambios en estas células del cuello uterino y puede tardar entre unos 10 años desde esa primera infección hasta la progresión de un carcinoma. ¿Cuál es la edad más frecuencia? ¿Cuál es la estadística de cáncer de cuello en mujeres? La edad media de presentación son los 35 años. ¿Y la frecuencia? Es uno ¿Qué de los porcentaje de los cánceres en mujeres es cuello de útero? Nosotros no tenemos estadísticas pautadas nacionales, pero en lo que es Latinoamérica es el cuarto cáncer en frecuencia que se diagnostica en las mujeres jóvenes. En mujeres. Exacto. De todo tipo en las enfermedades de la mujer, porque en las mujeres... enfermedades de la mujer, de los cánceres en Latinoamérica, es el cuarto en frecuencia. Bien. ¿Cuál es? Adelante, doctor. ¿Y solo el papiloma humano influye en que se genere cáncer del cuello uterino? Tiene algunos otros factores asociados, puede asociarse con el tabaco, algunos otros hábitos adicionales, pero es una enfermedad que se relaciona con esta infección del virus. ¿Qué es el papiloma humano, doctora? Es un grupo de familias de virus que podemos tener. Tenemos algunas cepas que son cepas que provocan cáncer, entre ellas las cepas de los virus 16 y 18, para los cuales tenemos vacunas en el mercado que ayudan a esta prevención. Y luego hay un montón de cepas que pueden causar enfermedades. Antes de entrar en lo técnico, sí. Cuando algunos jovencitos tienen unas cositas que se llaman ojos de pescado, el médico dice, es un papiloma. ¿Es lo mismo en la vagina o en los labios? Es otra variedad. Esta es otra cepa. ¿Y dónde que se aloja el papiloma ginecológico? Se puede alojar en cualquier zona de las mucosas a nivel ginecológico. ¿En qué parte, por ejemplo? Puede alojarse en los labios, en lo que es vagina, en lo que es el cuello uterino. Pero no más allá del cuello, ¿verdad? No. ¿Y es prodrómico de un cáncer? Sí. ¿Sí puede convertirse en cáncer? Puede convertirse en cáncer si tenemos las cepas que son carcinogénicas. ¿Y está bien determinado eso, sí, las que son están bien carcinogénicas? determinados. Bien. ¿Y síntomas de una persona que pueda tener? ¿Hay algún tipo de sensación que pueda llevar a una gente a la preocupación por hacerse un chequeo o simplemente es la prevención lo único que...? No, podemos tener mujeres que tienen sangrado y dolor después de las relaciones sexuales, sangrado intermenstrual o que tengamos un flujo de manera persistente. Es decir, sangrado fuera de la menstruación. Sangrado fuera de la menstruación o un sangrado menstrual que sea más largo y abundante de lo normal. De lo normal. Y bueno, esos síntomas siempre van a indicar que tenemos una enfermedad ya avanzada. Ya un carcinoma invasivo puede ser un estadio. ¿Y qué se puede lograr? ¿Qué hay que hacer para que no sea avanzada? Hacerse los chequeos de Papá Nicolau con una frecuencia ¿Cada qué tiempo usted recomienda? ¿Anual? Cada 6 meses. ¿Cada 6 meses? Sí.
y en las edades, cada qué tiempo. Regularmente las sociedades ginecológicas recomiendan que seguido se inicien las relaciones sexuales, ya se inicie el primer chequeo con Papá Nicolau. Es decir, que una jovencita de 20 años debe comenzar su proceso de Exacto. Papá Nicolau. Tenemos ahora en varios de los institutos y hablando con algunos gineconcólogos, jóvenes de 22 años que ya tenemos lesiones premalignas de carcinoma. ¿Qué es el Papá Nicolau? El Papá Nicolau es una prueba indolora que se puede tomar con un cepillo y con una espátula y me va a tomar No hay que una pellizcar. muestra, no hay que pellizcar. Hay que rascar, pero no pellizcar. No hay que pellizcar. Y lo que No va a tomar duele. no duele. Va a tomar una muestra de esa zona del cuello uterino donde podemos tener lesiones. Una pregunta. Una persona que tenga células cancerígenas en su cuello uterino, ¿siempre da positivo al Papá Nicolau o puede que aparezca un falso positivo? Pueden aparecer algunos falsos positivos. Algunos pacientes que sabemos que tienen sintomatologías, los gineconcólogos optan por hacer lo que es una colposcopía. Ahí se ve el cuello uterino como más ampliado por una lupa, por decirlo así, y van a tomar esa muestra de la zona que se ve más patológica. ¿Hay para tener alguna lo positivo. población que es más común que en otra? Es decir, hay mujeres, la mujer soltera, la mujer casada, la mujer vieja, la mujer joven, la mujer prostituta, la mujer de un solo esposo. ¿Dónde es más Mira, frecuente? Como esto se relaciona con lo que son actividades sexuales, las personas que comienzan con las actividades sexuales a temprana edad y que tienen múltiples parejas Ya. o que tengan una pareja que La promiscuidad. tiene múltiples parejas, sí se relaciona con la promiscuidad. Esa. ¿Y la edad? Y la edad ¿Es más regularmente frecuente en viejas que en jóvenes? es más frecuente ahora mismo en jóvenes. Ajá, ¿eh? Sí. Tenemos mujeres que tienen menos de 35 años, todas con diagnóstico de carcinoma de cuello uterino. Doctor. Doctora, ¿puede un adolescente, ya sea hembra o varón, adquirir el papiloma humano sin tener relaciones sexuales? No. En este punto no. Tiene que ser una enfermedad de contacto y principalmente en la zona de los genitales. Y como tenemos ahora estos cambios de los patrones sexuales, este mismo virus también se puede relacionar con las lesiones a nivel de orofaringe, o sea, amígdalas, base de lengua, la zona de úvula. Pero es una enfermedad que solamente se adquiere con el contacto sexual. Hoy está muriendo un personaje famoso por cáncer de garganta, por relaciones... Michael Douglas. Michael Douglas. Hoy justamente Actor, sí. está dando sus Y lo últimos admite. tiros. Doctora, ¿cuáles son las prevenciones? Fuera del Papá Nicolau, si una mujer le tiene miedo a tener cáncer, porque es el miedo de la madre de todas las... ¿De qué debe de cuidarse? Tratar de Fuera del mantener- Papá Nicolau. sí, tratar de mantener sexo seguro, estar, consciente de Sí. cuál sería la historial sexual de su pareja y por lo menos usar algún tipo de barreras. Hay algunas personas que indican que usar, ejemplo, los preservativos puede llegar a proteger o no de este tipo de infecciones, pero solamente podemos saberlo también con el uso de vacunas. Ya en niñas se está usando a Doctora, partir de los 11 años. hay algunos temas que no se tratan. A veces porque no están de moda o porque no se quiere tener conflicto. Hay una gran cantidad de mujeres dominicanas ahí en el mundo que tienen un alto índice de abortos múltiples, de que se han hecho. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de muchachas que en un año se han hecho 3 abortos. La frecuencia de abortos y el mucho embromar con ese cuello puede ser una predisposición a un cáncer de útero. No tenemos ningún estudio que lo asocie la frecuencia o la cantidad de abortos Y ellas realizados con cáncer. reportan sus abortos múltiples. Sí, es parte de lo que es el historial de una paciente con cáncer de cuello uterino, la cantidad Y lo de dicen, embarazos. porque hay mucha gente que dicen. no lo dice. Hay algunas, mire, las relaciones contra la naturaleza no se dicen. Las personas que tienen problemas en la boca no le dicen al otorrino casi nunca. Eso fue Michael Douglas solamente, pero no Sí. se dice que a veces son normales. Y las relaciones también contra la naturaleza en el uso del ano tampoco lo dicen.
en el caso de los abortos múltiples lo dicen, yo he tenido 10 abortos en mi vida. No nos dirán la frecuencia, pero tenemos pacientes que sí nos dicen que han perdido 2 embarazos, 3 embarazos o 4 embarazos. Hay Perderlo, muchas mujeres, doctor, sí, perderlo. pero ya tenemos que asumir que si no es un aborto de manera espontánea... Usted sabe que el curetaje es otra cosa, ¿verdad? Sí, yo sé. Doctora, hay vacunas contra cáncer. Para lo que es el virus de papiloma humano tenemos 2 tipos de vacunas. ¿Y ustedes dan el papiloma humano como una cosa tan importante? En los últimos años es uno de los virus que más se ha relacionado con la predisposición a distintos tipos de cáncer. Lo relacionamos con cáncer de cuello uterino, cáncer en todo lo que es genitales externos, carcinoma, ejemplo, de pene, cáncer de ano y cáncer de orofaringe. Entonces es importante saber que este tipo de vacunas ahora se están introduciendo tanto para niños como ya se usa desde hace varios años para niñas para poder prevenir que puedan tener este tipo de infección con el virus de papiloma humano. Y entre las vacunas que ofrece el Estado a temprana edad, ¿incluye esa vacuna o eso hay que adquirirlo de manera privada? Tiene las 2 adquisiciones. Hace unos años se comenzó a hacer la vacunación contra el virus de papiloma humano por el Ministerio de Salud Pública, pero la mayoría de los pediatras y ginecólogos ofrecen este tipo de vacunación de manera particular. ¿A partir de qué edad? Se recomienda que a partir de los 11 años las niñas comiencen a hacer la vacunación y regularmente son 3 aplicaciones de estas. Doctora, cuando un médico se gradúa de doctor en medicina, elige una especialidad y comienza a entrenarse. Generalmente la especialidad suya es originalmente ginecología y obstetricia. Pero cuando pasa el tiempo, el médico envejece, se cansa de hacer partos, que es la obstetricia, y se dedica solo a la ginecología. ¿Usted solamente es ginecóloga? Yo no soy ginecóloga. ¿Y qué es usted? Yo soy oncóloga radioterapeuta. Soy una especialista encargada, de ejemplo, de hacer lo que es la radioterapia en pacientes oncológicos cuando tienen la indicación. Doctora, de las radioterapias que usted hace en un año, que ya debe tener más de un año haciendo, ¿cuántas son a cuello uterino? En consulta por lo menos de este mes tengo que haber ingresado unas 6 pacientes. ¿En qué consisten las sesiones de radioterapia? Las sesiones de radioterapia consiste en dar radiación localizada a lo que es el tumor y zonas que son predispuestas al alto riesgo. Y lo que es la radioterapia ginecológica hay 2 fases, lo que se llama radioterapia externa y lo que sería la braquiterapia, que es para poder dar un refuerzo en la zona del cuello uterino y bueno, poder dar la mayor chance de control de esa enfermedad. Una paciente ya diagnosticada, ¿quién decide cirugía, radioterapia o quimioterapia? No es que lo decidimos nosotros. El La médico. extensión del tumor nos va a decir qué tratamiento se le puede aplicar a esa paciente. ¿Lo hace usted con el cirujano o con el oncólogo? Lo hacemos los 3, tanto el gineco-oncólogo, el oncólogo clínico y el radiooncólogo. ¿Cada caso lo estudian? Sí. ¿Y cuáles son? Ese es el procedimiento que usted hace que a las mujeres le cae el cabello. No, para lo que es carcinoma de cuello uterino, las quimioterapias que se están aplicando no son quimioterapias que van a provocar caída del pelo, puede provocar otro tipo de síntomas. Puede ser náuseas, malestar gastrointestinal, puede haber vómitos, pero no caída del pelo. Ya en su práctica usted tiene mujeres con más de 5 años de tratadas y curadas. Sí, hay pacientes que se les puede hacer un control de enfermedad, tenemos seguimiento de esos casos y bueno, todo depende de qué estadio se le hace el diagnóstico inicial. Si son estadios tempranos, podría evaluarse hacer una cirugía y de acuerdo a ese informe de cirugía ver si necesita un tratamiento complementario y ya las pacientes que están más avanzadas solamente se le hace la quimio y la radioterapia combinada. Sí. Doctora, usted habla de cómo hay una relación entre la edad en que se inician las relaciones sexuales y la exposición al riesgo de tener estas infecciones, pero ¿está una persona que por
asuntos personales, de creencia o de cualquier razón, una persona que haya postergado su inicio en la vida sexual más allá de del promedio, ¿está menos expuesta a enfermedades o como quiera tiene que hacerse algún tipo de chequeo? No, después del inicio de las relaciones sexuales es cuando podría iniciar a hacer lo que es el Papá Nicolau. Y ya si va a tener una sola pareja sexual, el riesgo que tú vayas a tener de exposición a distintas cepas va a ser un poco más bajo. Sí, pero si es una persona, por ejemplo, que comienza su actividad sexual después de los 30 años, digamos, algo así, también como quiera, ¿está exenta de riesgo hasta después de iniciar las relaciones sexuales o tiene que tener algún tipo de control? No, está exenta en ese momento, Ok. porque este es un virus que se adquiere con las relaciones sexuales. Si es una persona que nunca las ha tenido, Okay. Bien, doctora, nos están llamando pidiendo direcciones. Mire, la doctora Mirvia Abreu Hernández es radioterapista oncóloga. Es decir, que ella no tiene un consultorio, ella tiene que llegar por referimiento de los ginecólogos, los obstetras y los oncólogos. ¿Es así, doctora? exactamente. ¿Usted trabaja en qué centro? En el centro Radoni, que se encuentra en la Sarasota con Jesús Maestro. Ah, ya, allá por el Colegio Carol Morgan. Exacto. Bien. Doctora, consejo a las mujeres para despedirnos. Consejo a las mujeres es que control médico anual tiene que incluir lo que es el Papá Nicolau, que es una prueba que no duele, es totalmente asintomática, quizás sea un poco incómodo porque hay que tener confianza con tu ginecólogo, pero es una prueba que puede detectar temprano todo esto y la verdad lo mejor es la prevención. Doctora, nos dijo que hay cura, tiene casos de personas que se han curado definitivamente. ¿Se curan con la radioterapia o se curan con una histerectomía total, sacándole todo? Dependiendo de lo que es el estadio. Tenemos pacientes que hacen histerectomía, que hay factores de riesgo y que inclusive ¿Dónde hace metástasis ese cáncer? Se hace cirugía y no se controla. En el mismo sitio de la cirugía podemos tener Ajá. una recaída de la enfermedad, si hay factores de riesgo para que recaiga. Puede haber metástasis a los ganglios en la pelvis, que pueda provocar una compresión de los uréteres y que tenga una insuficiencia renal ya a futuro. Podemos tener metástasis a hígado y podemos tener metástasis pulmonares. ¿Existe quimioterapia para eso o Sí. no? Existen varios ¿Se hacen sistemas las de dos quimioterapia. cosas o una de las dos? Se hacen las dos cosas. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia es la aplicación de drogas quimiotóxicas que van a hacer efecto a esas células tumorales, le van a dañar el ADN a las células tumorales y por lo tanto la van a estar destruyendo. Doctora, para terminar, cuando usted aplica radioterapia, que son rayos en ese lugar, o da un medicamento que es quimioterapia, que mata las células malas, ¿es específico o se lleva células buenas en los dos casos? En los dos casos podemos tener alteraciones en células buenas. Por eso tenemos todos los síntomas que van producidos por estos tratamientos. ¿Qué perspectiva tiene el mundo para el cáncer? Mira, siempre hay innovaciones, tenemos estudios nuevos, vemos que hay algunas drogas y hay algunos pacientes que responden mejor. Entonces, la perspectiva que nosotros tenemos es que seleccionando adecuadamente el paciente, se le pueda dirigir el tratamiento que va a tener mejor respuesta. ¿Qué por ciento tiene la genética, es decir, la herencia? La herencia, un Es grande. 10% ¿Qué en por ciento? relación a lo que es los cánceres, pero en el cáncer de cuello uterino no cuenta la genética. Ajá, ¿eh? No. El seno sí, pero El el cuello... seno sí, pero el cuello uterino no. ¿Qué por ciento tiene el cuello uterino? Muy poco. Muy poco. ¿O nada? Muy poco o casi nada. El 95%, como ya había dicho antes, es relacionado. Doctora, ¿no es a traumático el problema del cuello uterino? Es traumático para los mismos pacientes porque... No, traumático es decir, la causa. ¿El hombre le produce trauma a la mujer con las relaciones sexuales? No. No. Bien. Doctora, y en cáncer de seno, que aunque usted no viene hablando de ello, hace terapia, sí la genética funciona, ¿verdad? Sí, la genética Es primera actúa. causa. Bien. Doctora Mirvia Abreu, de verdad le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Ella está en el Centro de Radioterapia y Oncología Integral en la Sarasota. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.